Bienvenidos cyberdeportistas a esta conferencia de dominó para principiantes. Es una iniciativa de la Dirección de Deporte Electrónico que preside o dirige nuestro amigo Nicolás Nigro de la Fundación de Deporte Carabobo a cargo del abogado Richard Navarro y con el apoyo del gobernador Rafael Lacaba. Espero sean cubiertas sus expectativas y puedan culminar con éxito este taller. Muchas gracias. Ok, vamos a dar inicio al curso básico de dominó. En su primera parte vamos a darle el contenido que vamos a trabajar. Como número 1 tenemos aproximación histórica del dominó. Vamos a tener definición, origen, estructura organizativa. Luego vamos a ver el campo de batalla. Allí tendremos como tema el instrumento de juego, superficie de juego, ficha de dominó, puntas iguales, puntas mixtas. Luego tendremos los números en el dominó, lo que se llaman los tantos, pintas o palos, conteo de tantos. Luego la ronda o mano en el dominó, clasificación de la ronda o de las manos. Luego tenemos la jugada inicial, que es la salida, distribución y colocación de las fichas o piedras. Luego la tranca, el juego se cierra o trancado. Cálculo de las fichas puestas en juego cerrado. Luego tendremos ejemplos prácticos, resultado final de una mano en dominó. Y bueno, en fin, eso son el temario que vamos a tratar en esta primera parte de nuestro curso Drag Dominó. ¿Qué es el dominó? La vetusta definición del dominó lo consideraba como un juego de mesa. Este galicismo de dominó, según el diccionario de la Real Academia Española, significa yo gano, tal como lo expresa Fernández Porra en su obra El arte de las 28 piedras. En la actualidad, este juego debería ser elevado al estatus de deporte, puesto que se reconoce una federación internacional y también federaciones nacionales de esta disciplina deportiva, tal como la que existe en nuestro país, registrada en el Instituto Nacional de Deporte. En él se emplean unas 28 fichas o piedras rectangulares. Cada ficha tiene dos caras, una exterior completamente homogénea y una interior dividida en dos cuadrados iguales, cada uno de los cuales lleva marcado de 1 a 6 puntos o no lleva ninguno, es decir, está en blanco. El jugador que gana una ronda suma los puntos de la ficha de su adversario o a la pareja. El juego culmina cuando algún jugador o pareja alcanza la puntuación final previamente, sin importar el número de manos o rondas jugadas. Del juego de dominó existen diferentes variantes, incluso con serie de valores distintos al de 0 a 6, lo cual no son objeto de estudio en este taller. Por ejemplo, en el dominó cubano, las piedras y los tantos son del 0 al 9, es decir, tienen el doble 7, doble 8 y doble 9. El origen de este juego, al parecer, la historia de origen de los llamados juegos de mesa, juegos mentales o deportes de la mente o intelectuales, como también son llamados en la actualidad, tienen mucha similitud, puesto que al igual que el ajedrez, la dama, el go, entre otros, en el dominó también existe un conocimiento inexacto de su origen y creación. Se sabe de buena tinta diversas aproximaciones de fechas y lugares sobre su inicio y creación, pero no hay una versión exacta. Algunos estudiosos de la literatura de este juego de reyes se decantan por Egipto, Francia, Grecia o Arabia, países donde supuestamente se creó este juego. La hipótesis que más fuerza cobra nos indica que, a pesar de ser uno de los juegos más populares en Iberoamérica, en realidad proviene del Lejano Oriente. Su nacimiento se acerca al año 1120 a.C. en China, lo cual deja ver su data de al menos 3 milenios. Un juego que es bastante vetusto, digámoslo así. En el algo popular existe un dicho bien arraigado que otorga su creación a una persona con dificultades para hablar, un mudo. Esto en realidad describe un elemento metafórico con el propósito de indicar que en una partida de dominó el silencio debe ser sepulcral.
y se debe evitar hablar durante el desarrollo de la misma. Para finales del siglo XVIII entra con mucha fuerza y pasión en el continente europeo a través de Francia, Italia y España. Por supuesto, con el devenir del tiempo, este deporte, ahora deporte, tiene una estructura organizativa en el mundo. El deporte de dominó está organizado de la siguiente manera, de acuerdo a donde se registra y se inscribe. De manera privada existe lo que llaman la Federación Internacional de Dominó a nivel mundial. Luego existen federaciones internacionales, en el caso nuestro, federaciones nacionales. En el caso nuestro, en Venezuela, existe la Federación Venezolana de Dominó, la cual fue creada en el año 2003 por una resolución del Instituto Nacional de Deporte. Recordamos que en ese entonces el secretario general, el director general del Instituto Nacional de Deporte era nuestro querido amigo Juvencio Blanco, quien escribió un libro llamado Piedra de Toque. Luego, ante las federaciones se registran las asociaciones por cada estado y estas asociaciones a su vez deben registrar los clubes municipales para que estén constituidos. La Federación Venezolana de Dominó está inscrita o registrada en el Comité Olímpico Venezolano. También se registra en el Instituto Nacional de Deporte. Las asociaciones deben registrarse ante los institutos de deporte de cada estado y los clubes municipales deben registrarse en los institutos municipales de deporte. Esta es la forma como se verifica la organización, la estructura organizativa de este deporte llamado deporte de los reyes. Para comenzar una partida de dominó es necesario entrar a lo que uno llama el campo de batalla. Allí hay una serie de instrumentos para poder realizar nuestra partida. Ellos son la superficie de juego, la ficha del dominó y las sillas o los sitios donde se van a sentar los jugadores. ¿Okay? La superficie de juego generalmente es una mesa cuadrada con una superficie lisa, sin brumos ni arrugas, para que las piedras, al ser barajadas, revueltas o mezcladas, se deslicen con mayor facilidad, evitando que se volteen y se descubran las pintas. En algunos jugadores o en algunas partidas, algunos jugadores barajan muy fuerte y entonces se voltean las cartas, mostrándose las pintas que tiene cada una. Eso hay que volverla a colocar en la mesa con el interior hacia abajo y luego volver a barajar la partida. La ficha de dominó o piedra, como ya dijimos, en el dominó se usan 28 fichas o piedras rectangulares divididas en dos cuadros iguales. Se acostumbra a decir que cada uno de esos cuadrados se le llama punta. Asimismo, las fichas con los cuadrados sin puntos se llaman blancos. El resto de las piedras se denominan de acuerdo a la puntuación del 1 al 6. Es decir, tenemos en el dominó la serie de los blancos, de los 1, de los 2, de los 3, de los 4, de los 5, de los 6. ¿Okay? Pero cuando las puntas son iguales, se le llaman dobles. Y existen 7 dobles en el dominó. Doble blanco, doble 1, doble 2, doble 3, doble 4, doble 5 y doble 6. Con puntas diferentes, las piedras se llaman mixtas. ¿Okay? Llegamos a los números. Los números o tanto, pintas o palos, se denominan tanto, pintas o palos del dominó al conjunto de 7 piedras con igual puntuación en uno de sus cuadrados. Es decir, en el dominó la sumatoria de los tantos o palos que representan los 7 series del 0 al 6 dan 168 tantos. Entonces tenemos que la serie del 0 da 21, la serie del 1 28 tantos, la sumatoria de la serie del 2 da 35, así sucesivamente hasta llegar a la sexta o a la serie de los 6, quienes dan un total de 63 puntos, su suma total. ¿Ok? Como les decía, a las pintas o a esa serie del 1, del 2, del 3, del 4 también se le dice palos, pintas o tanto. ¿Ok? Como se puede comprobar, la serie de fichas de un mismo palo suman un número que es múltiplo del número 7. Así la sumatoria de la serie de los palos de los blancos nos dan 21 puntos, la de los 13 nos dan 42 y la de los 5, 56, y así sucesivamente.
El muy famoso y afamado dominocista llamado el doctor Héctor Simosa Alarcón, mejor conocido en el mundo del dominó como el Tigre de Carayaca, en su sempiterna obra Ciencia y Arte en el Dominó, nos recomienda dos formas de calcular los tantos que suman las 7 piedras de un palo. Dice el Tigre: basta con agregar 3 unidades al número de la pinta que queremos conocer y multiplicar por 7. Si es la de los 12, se le suman 3 y eso es igual a 5. Al multiplicar el 5 por el 7 nos da 35, que es exactamente la cantidad de tantos que suman las 7 fichas de la pinta del dominó. El otro método es multiplicar por 7 la pinta de la serie a calcular y agregar 21 al resultado. Así es que para el palo de 5 la multiplicación, por ejemplo, 7 por 5 queda 35 más 21, lo cual es igual a 56, comprobándose la sumatoria total. ¿Ok? Llegamos hacia la mano. La mano o ronda se le llama al conjunto de sucesiones en que se divide una partida de dominó. Generalmente son entre 5 y 10 rondas y se produce cuando se inicia la partida y los jugadores van colocando sus piedras una por una hasta que uno de ellos coloca la última piedra y resulta ganador, o hasta que se tranca el juego. Es entonces cuando se anota al ganador o pareja ganadora la cantidad de puntos o tantos obtenidos. La mayoría de las partidas por pareja se juega así en tantos, es decir, resulta ganadora aquella pareja que logra llegar a 100 puntos o más, siempre de acuerdo a las condiciones previamente establecidas. Es decir, cuando uno se sienta a jugar una partida dominó, debe decir a qué cantidad de tantos se va a jugar. Pues en algunas oportunidades se juega 75 tantos, 100 tantos. En las partidas recreativas, más que todo, se juegan 75 tantos para hacerlo más rápido, porque muchos jugadores están ahí viendo parados, esperando su turno para jugar. En campeonatos casi siempre, todo el tiempo, mejor dicho, se juegan a 100 puntos, y en algunas y otras excepciones se juegan hasta 150 y 200 puntos. Eso todo depende de las condiciones previas que establezcan la organización o la persona responsable de las partidas o de los torneos que se estén realizando. Bueno, las manos se clasifican de varias maneras. Las manos o rondas se clasifican de varias maneras. Según el profesor Ubencio Blanco, su obra titulada Piedra de Toque, texto aprobado oficialmente por la Federación Internacional de Dominó para ser utilizado como metodología para la enseñanza de esta disciplina deportiva, las manos se clasifican de acuerdo a sus características en cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que se determinan por la cantidad de tanto que se posee y se divide en altas, medias y bajas. Las manos altas son aquellas que están compuestas por tantos entre 50 a 65 puntos, es decir, agarran la mayoría de las cartas grandes, los 5 y 6. La mano media o mediana tiene una puntuación entre 33 a 45 puntos, y la baja en una puntuación entre 15 y 32 tantos. Es decir, la mayoría de las veces a la gente le gusta agarrar las manos bajas porque tienen la menor cantidad de tantos y pueden entonces producir una ganancia bastante amplia con relación a los puntos que obtengan si ganan esas bases. También existen las manos cualitativas o clasificadas como cualitativas, y son aquellas que están determinadas por la calidad de las piedras que se poseen, a saber, las buenas son las manos donde el jugador no tiene ni falla ni doble en las 7 pintas tomadas de las mesas. Son las llamadas buenas y se recomienda tratar de encerrar la mayor cantidad de tantos posible. También aquí entran aquellas donde el jugador obtiene lo que llaman el violín de tantos bajos, pueden ser de blanco o de 1, cuando tienen poca cantidad de tantos y tienen más de 4 o 5 piedras de un palo, entonces pueden producir unas extraordinarias partidas. También se consiguen las manos regulares, que son las manos donde el jugador no tiene falla, pero sí algún doble, o no tiene doble, pero sí alguna falla
en sus 7 piedras. Y las manos malas, que son las manos donde el jugador tiene 2 o más fallas y 2 o más dobles, o más de 4 dobles en las 7 piedras tomadas de la mesa. Generalmente estas manos se pierden, por lo que se recomienda a los jugadores tratar de colocar, despejar o botar, como se dice en el algo del dominó, la mayoría de los tantos posibles, puesto que muchas veces esas partidas se pierden y entonces al sumar la tantera, como son fichas grandes, la puntuación es bastante alta. La jugada inicial o la salida. En la actualidad, de acuerdo con las reglas de la Federación Internacional de Dominó, quien comienza el juego es aquel jugador que en el sorteo previo gana ese derecho y luego le corresponde el turno de salida en la siguiente mano al jugador que está inmediatamente a su derecha, y así sucesivamente hasta lograr los puntos totales y culminar la partida. En ese evento siempre se trata de sortear de la siguiente manera: se colocan todas las fichas del dominó, las 28, en la mesa, por supuesto con la cara interior hacia abajo. Se baraja y los jugadores levantan para ver una ficha cada uno para ver cuál es la mayor. Cuando el que agarró la mayor es el que le corresponde a la salida, y no necesariamente debe salir con el doble 6, sino con la pinta o con la piedra que el mejor le parezca de acuerdo a su estrategia de juego. Anteriormente a esta regla tenía el derecho de iniciar el jugador que aleatoriamente poseía el doble 6, la cochina. Es decir, anteriormente se barajaban las cartas y todo el mundo agarraba sus 7 piedras. El jugador que le correspondía, que en ese momento le correspondía la cochina o tenía la cochina, tenía que salir obligatoriamente con esa piedra que es el doble 6, mejor conocida como la cochina. Aún en partidas no oficiales, torneos o campeonatos, en partidas de recreación y o de entrenamiento se sigue saliendo con la cochina. Esto depende, como les dije, de acuerdo a las condiciones previas que se establezcan en ese evento a realizar. La distribución y colocación de la ficha o piedra. Comenzando por el jugador que le corresponde a la salida, en su turno cada jugador coloca una piedra que calce con el cuadrado adyacente, es decir, que posea la misma pinta, punto o número, es decir, si tenemos un 2 con un 2, un 4 con un 4, y así sucesivamente hasta que un jugador coloque su última piedra o se tranque el juego. Es frecuente en el juego que alguno de los jugadores tire, por ejemplo, tirar significa jugar, o es sinónimo de jugar en este deporte. Por ejemplo, el último de los 6, quedando únicamente por jugar el 6 doble. En este caso se dice que ha ahorcado o se ha matado el doble 6. Es decir, es cuando se juegan las 6 fichas o piedras mixtas de un palo y el doble de ese palo no se jugó. Entonces el jugador que se queda con esa piedra se le dice que tiene una pieza ahorcada se le mató el C doble. ¿Okay? El jugador que la tenga no podrá ya ganar la ronda, a no ser que la gane su compañero o que se tranque la base y esa pareja logre ganar la tranca. Pasar al turno. Esta situación se produce cuando un jugador no puede colocar ninguna ficha o piedra en su turno, por lo cual cede o pasa el turno al siguiente jugador. Si en cada una de las puntas del dominó está un 2, por el otro lado está un 3, y el jugador que le corresponde jugar no tiene dentro de sus fichas que les quedan restantes, no tiene ni 2 ni 3, ese jugador tiene que decir paso y tiene que ceder el turno al siguiente que le corresponde de acuerdo al que está ubicado en la mano derecha. La tranca. El juego se cierra o está trancado cuando ninguno de los jugadores puede colocar en su turno legal una piedra. Se dice que el juego está trancado entonces. Este dominó está trancado. En el dominó es frecuente escuchar, se trancó la base. Sí, se produce una tranca. Esto es cuando ninguno de los jugadores puede colocar en su turno legal una piedra en alguna de las puntas del dominó. Se dice que el juego está trancado o el dominó está trancado. Muchas veces este tipo de jugada se utiliza para adelantarse en la tantera o para lograr ubicar y ganar una mano que reporte unos buenos puntos. En el texto o manual didáctico de dominó
de nuestro apreciado amigo, buen jugador y mejor entrenador Alberto José Mieliterán Quiñones, nos muestra varios métodos para contar las piedras jugadas en una mano. Dice Maquinita, como es conocido este personaje en la familia del mundo dominocero. Contar piedras es un arte y es muy importante hacerlo ante una posible tranca o cierre. Para ello nos da dos ejemplos. Un método que se refiere a las fichas jugadas contando una sí y otra no, y el otro método, fichas no jugadas de mayor a menor palo. Se tiene que hacer la salvedad de que en el ejemplo que vamos a dar, que además lo vamos a dar con una figura, debe suponerse que se está cerrando la partida con el 6-3, con la carta 6-3, con la piedra 6-3. Bueno, seguimos. El método donde se cuenta una sí y otra no la piedra consiste en contar una ficha sí y otra no, como su nombre lo indica, aprovechando que siempre hay dos palos juntos para luego multiplicar por 2. Es decir, se hace más rápida la sumatoria y la multiplicación, bueno, el resultado es sumamente rápido. Sumamos la siguiente ficha en un ejemplo que nos da en una figura que tenemos aquí, que se la vamos a colocar, y nos dice: al sumar el 3 blanco, eso da 3 puntos, el 1-6 da 7 puntos, más 3, llegamos a 10 puntos, el 4-2 nos da 6 puntos, más los 10 anteriores nos da 16, y así sucesivamente hasta lograr colocar el 3-4, sumar el 3-4 que nos da 7 puntos para un total de 69 tantos. ¿Okay? Los ceros no se cuentan, por supuesto. En la última ficha que se coloca, donde te aparece el 6, el 0-6, o sea, el 6 blanco, solo sumamos los 6 puntos, puesto que el 3 por la otra punta ya se contó, que es 3, blanco 3. Por el otro extremo, en la ficha 3 blanco, como le decía, lo cual nos da 75 puntos. Multiplicamos por 2, eso nos da 150 puntos. Y del total de puntos de un dominó, que son 168, como lo vimos anteriormente, restamos estos puntos y nos quedan 18 tantos. Esos 18 tantos son los que conforman la cantidad de tantos que quedan por fuera de los jugados, y con los cuales los jugadores tienen que trazar su estrategia. Dependiendo de la cantidad de tantos que le quede al que produce la tranca, puede dividir esa cantidad entre las 4 parejas y nos da un promedio de 4 puntos y medio por cada uno, 9 puntos cada pareja. Dependiendo de la cantidad de tanto que tengamos nosotros, sabemos si ganamos o no ganamos la tranca. Es de suponer, entonces, le digo que en la figura que le estamos colocando en pantalla debe trancarse con el 6-3 o con el 3-6 si se tranca por la otra punta. Para una mayor comprensión de lo que le acabamos de decir, le dejamos la figura aquí. ¿Ok? Entonces ahí van a ver dónde se desarrolló la mano con el doble 6. Se supone que en salida, después 6-2, 6-4, doble 2 acostada, se jugó el 3-2, por la otra punta se jugó 6-5, 5-4, castigaron el doble 5, después aquí se acostaron con doble 4, etcétera, hasta llegar a esta posición. Entonces nosotros podemos observar y ver que allí restan nada más y nada menos que unas 5 cartas. Esas 5 piedras es las que suman en total los 168 tantos para que tú definas como jugador si ganas o pierdes la tranca. ¿Ok? El segundo método es de fichas no jugadas de mayor a menor palo. El método de las fichas no jugadas de mayor a menor palo consiste en contar la mitad de las fichas no jugadas de cada palo de mayor a menor, teniendo en cuenta que el mayor palo es el 6 y el menor es el 0, es decir, se comienza con el 6 y se termina con los blancos. Teniendo en cuenta que tenemos 8 mitades de cada palo, 6 de las mixtas, las piedras mixtas, más los 2 del doble, eso nos da 8. Sumamos las piedras para empezar del palo 6 no jugado.
y nos da 0 en la figura que tenemos y que presentamos para que sea la posición de tranca. ¿Okay? Ya que están jugados los 8 o 6, ¿no? Ahora vamos con los del palo 5, no jugado. Allí se nota claramente que se han jugado solamente 6 palos del 5, lo que nos permite pensar que por supuesto que nos quedan 2 palos afuera. Eso serían 2, 5. 5 más 5, eso nos da 10. Entonces ya tenemos por ahí 10 puntos que vamos a comenzar a sumar. ¿Ok? Luego seguimos con los palos del 4 y están jugados todos y no sumamos nada. Seguimos luego con los palos del 3, están jugados todos, no sumamos nada. Después los palos del 2, que faltan 2 por jugarse. Ahí vamos a sumar 2 más 2, que faltan 2 por jugarse, son 4 y sumamos 4 puntos. Y los 10 que teníamos anteriormente ya tenemos un total de 14 tantos. Luego seguimos con las piedras del palo 1 y como hay 4 palos que no están jugados, o sea, porque se han jugado 6, entonces esto nos da 4 puntos. Es decir, está por fuera 2 piedras del 1 mixtas más el doble. ¿Okay? Y esto en total, esos 4 puntos sumados a los 14 puntos que llevábamos, nos dan un total de 18 puntos. ¿Qué nos permite pensar aquí y calcular que tenemos nada más y nada menos que 18 puntos? Cada jugador que saca su cuenta, conforme a la tantera que le queda en la mano, sabrá si se gana o se pierde la partida. Por eso es que hay que sacar cuenta para poder trancar una partida con toda seguridad. ¿Okay? Y las fichas o las piedras que resultaron por fuera, que quedaban y que estaban siendo buscadas para ver cuál era la que quedaban, nos daban nada más y nada menos que habían 2 5, ¿verdad? Sin jugar, era el 5-1 y el 5 blanco. Y habían 2 cartas o 2 piedras del palo 2, ese era el 2-1 y el 2 blanco, y el doble que quedaba era el del doble 1. ¿Ok? Fíjense. Recuerden que con los ceros no se suma nada porque son los blancos. Entonces, de esta forma nosotros podemos tomar en consideración un criterio correcto y exacto para sacar cuenta cuando vamos a hacer una tranca y saber si podemos ganar o perder la misma. En el cálculo de tantos de las fichas puestas en un juego cerrado de dominó, existe otro método que consiste en ir observando o viendo las series que ya se han agotado, es decir, de las que se han colocado todas sus fichas en la mesa, con el objeto de descartarlas para luego sumar todas las piedras que quedan sin jugar de otras series y calcular entonces los tantos que quedan para los efectos de la tranca. Esto es lo que se conoce en el dominó cuando se dice que una pareja está jugando tal y cual serie y la otra está jugando tal y cual serie. Cual y tal serie de fichas o palos. Es decir, una pareja, por ejemplo, la A y la C, esos jugadores están jugando, por ejemplo, con los blancos y los 5. Y los jugadores B y D están jugando con los 2 y los 4. Allí hay que estar atento a la hora de una tranca para saber si están jugando con las cartas altas o las bajas. Dependiendo de eso, el jugador que tiene la posibilidad de trancar tranca o no lo hace o evita la tranca. Esto nos puede ser muy útil al momento de evadir o inducir una tranca. Por ejemplo, en la posición del diagrama número 2, la pareja conformada por los jugadores A y C están dominando por la serie de los 6 y los 13, mientras que la pareja determinada por los jugadores B y D están dominando por los blancos y los 5. En esta posición le corresponde jugar al jugador A y colocó la piedra 4-6, puesto que había un 4 por una punta y un blanco por la otra, y a él le quedaban solamente el 6-4 y el 6-3. Dije anteriormente que ellos estaban jugando por la serie de los 6.
Ahora le corresponde jugar el jugador, perdón, B. Y tiene 4 cartas o 4 piedras, de las cuales todas pueden ser colocadas. Por supuesto, mejor dicho, todas pueden ser jugadas. Tiene 4 posibilidades de jugar. Tiene para jugar el doble 6 acostándose. Tiene para castigar el 6 con 6, 5. Tiene para acostarse con el doble blanco por la otra punta o jugar blanco 5 castigando el blanco. Allí, a simple vista, el jugador B sabe que él y su pareja están jugando por la serie de los blancos y los 5. En consecuencia, él tiene amplias posibilidades de ganar la tranca si lo hace por los blancos o por los 5, aun cuando a él le queda en la mano la cochina. Okay, el doble 6 y el doble blanco. De allí que si el jugador B quiere evitar la tranca, solamente debería de jugar la cochina, es decir, acostarse. Pero como él quiere inducir la tranca, entonces él debe jugar el 6-5, castigando el 6 con el 5, lo cual hace que pasen los demás jugadores y le corresponde otra vez el turno a él, jugando el 5 blanco, cuadrando a blanco, vuelven a pasar todos los jugadores y él al final coloca el doble blanco, quedándose entonces con la cochina en la mano. Porque es que el jugador B sabe que el jugador D, que es su compañero, también buscó la tranca. ¿Cómo buscó la tranca? Fíjense, el jugador A acaba de jugar el 4-6, se fue de la cabeza, es decir, agotó la carta firme que le quedaba del 4, de la serie de los 4, con el 4-6. Porque el jugador D le quedaba en la mano el 3-1 y el 1 blanco. Supongamos que él no buscaba la tranca y se equivocaba al jugar y hacía el 1-3. Si jugaba el 1-3, el jugador A permanecía con su carta firme por los 4 y le quedaba entonces también carta firme, doble carta firme con el 3, 3-6 y 4-6. Como el jugador D sabe que la pareja SA, están jugando la serie de los 6, presume que le deben de quedar por lo menos uno de esos 6 que son las cabezas. Por eso él da la carta 1 blanco, puesto que es la serie por la cual están jugando él y su compañero, es decir, los jugadores B y D, encabezando, dándole corrida de blancos a sus compañeros y logrando que se vaya de la cabeza, como se llama en el dominó, con el 4-6, lo cual hace entonces que el jugador B, que es su compañero, tenga la posibilidad de trancar la partida, lo cual hace para ganar los 20 tantos que se ganan al momento del cierre. Porque si el jugador B, en vez de cerrar la partida, se acuesta con la cochina, el jugador C va a jugar entonces el 6-1 y aun cuando va a ganar el jugador D, gana 13 tantos en vez de 20. Por lo cual la tranca es perfectamente lo recomendable y lo viable para cerrar esa partida, esa mano que se estaba jugando por los blancos. Rafael Hernández, el indio, también conocido como Fay, es un jugador de la cantera de Aragua, pero en realidad él nació en el estado Zulia,
en la población de Cabima. Fay siempre ha sido pareja de Alberto Mieliterán, Maquinita. Fay ha ganado 6 campeonatos del mundo de dominó, solo superado por el dominicano Joaquín Martínez, quien ha ganado 11. Casi nada. Les decía entonces que Alberto y Fay, Maquinita y Fay, siempre han hecho equipo juntos. En una oportunidad le correspondía ir al campeonato nacional de dominó de la Gloria Deportiva de Venezuela en el año 2010, representando a Aragua. Por problemas que no vienen al caso mencionar, Maquinita, Alberto Mieliterán, no pudo asistir a ese campeonato. Bueno, por suerte, mi querido amigo Fay solicitó que en ese campeonato lo acompañara mi persona. Y de hecho, por esa suerte de Dios, es que yo soy campeón nacional de la Gloria Deportiva del año 2010 junto con mi querido amigo Rafael Hernández Fay. Pero una guara que no gana con Fay. 6 veces campeón del mundo de dominó. Hemos llegado al final de este interesante taller, conferencia de dominó. Espero ciberdeportistas electrónicos que hayan sacado todo el provecho posible y puedan ponerlo en práctica a la hora de realizar sus agradables deportivas o recreativas partidas de dominó. Gracias a la Fundación de Deporte Carabobo por el apoyo dado y los esperamos en el próximo evento. Muchas gracias.